En el tiempo de la palabra vamos a estar haciendo un pequeño repaso de la semana del día 14, creo que fue, no, día 24, perdón, en la cual estuvimos viendo la obra del Espíritu Santo después de la salvación. Dijimos que la salvación del Espíritu Santo en nosotros producía vida en el Espíritu, llamado regeneración, nuevo nacimiento, y en el cual el Espíritu Santo formaba en nosotros vida para poder seguir los caminos del Señor que nosotros vamos a poder tocar ahora y ver ahora, ¿vale? Y estuvimos tocando, pues bueno, perdón un momento, que estuvimos viendo también, pues bueno, que los caminos que el cristiano iba a empezar a comenzar era el camino de la santificación. Estuvimos viendo cómo el Señor nos llamaba, precisamente decía, somos elegidos bajo la presencia de Dios mediante la santificación del Espíritu, ¿vale? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y vimos de que el creyente es santificado por el Espíritu Santo y mediante la santificación en la fe y la verdad, que lo pueden ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y bueno, vimos de que había, digámoslo así, dos áreas, ¿vale?, en la cual la santificación se dividía. ¿Cuáles son? Lo que puso primera fase, segunda fase. Dijimos, la santificación tiene dos partes, dos fases, dos áreas. Dios, ¿Cuál? Separación para Dios y limpieza necesaria continua. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros dijimos que iglesia era los llamados fuera, ¿vale? Estamos en un mundo, no pertenecemos a este mundo, estamos en medio de este mundo, no participamos de las cosas de este mundo. Por lo tanto entendimos, o por lo menos yo es lo que he seguido meditando, una persona puede estar separada, pero no estar limpia. Pero todo el que se limpia se separa. Por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, ¿vale? Los conventos de clausura. ¿Cuántos conocen eso? Quien tenga alguna cultura católica sabrá lo que es un convento de clausura. ¿Cómo? Un claustro, ¿vale? Esas personas dedican, separándose del mundo, ¿vale?, el poder santificarse para Dios. Pero si no hay un nuevo nacimiento, es imposible que por mucho que tú te separes seas limpio. ¿Vale? Pero el que nace de nuevo, el que ha participado de la salvación, el Espíritu Santo lo lleva a una limpieza, y esa limpieza te lleva a apartarte, no querer mistura, no querer participar de las cosas del mundo, de las cosas de Dios. ¿Entienden? Porque estamos en el mundo, no participamos en el mundo, estamos en el mundo, no somos de este mundo. Amén. Por lo tanto, se puede apartar a alguien y no estar limpio, pero todo el que en la santificación cada día va a una limpieza continua necesaria, se aparta del mundo. Por eso el pámpano que lleva fruto es cortado. El que lleva fruto, mi Padre que está en los cielos lo limpia. ¿Para qué? Para que lleve fruto. ¿Vale? Así que entendemos eso, de que hay dos áreas, la separación y la limpieza continua y necesaria. De hecho, de que Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Vale? Estuvimos viendo, bueno, muchas cosas del Espíritu, pero voy a lo que quiero aclarar, ¿vale?, para seguir con ello. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos viendo también bueno, ¿se acuerdan del versículo que estuvimos leyendo en el cual Juan capítulo 5 versículo 10, hablando de esa santificación, ¿vale?, a través de guardar los mandamientos, decía,
si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, hubo una frase que lo puse en la conjugación del verbo mal. Cuando Juan capítulo 15, versículo dice, si guardaréis, ¿qué es esto? No, esto es futuro. Yo lo que tengo aquí apuntado, Claro. lo de la pizarra. Eso es futuro, ¿vale? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis. Esto, perdón, Entonces la semana pasada no se llama. ¿Esto qué es? Futuro. ¿Vale? Bueno. Si permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado, es pretérito perfecto compuesto. ¿Vale? Y termina el versículo diciendo, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezco es presente. Pero, ¿has dicho que era Juan 5:10? 15 días. Ah, 15 días. Bueno. Si ustedes se acuerdan, yo dije, ¿alguien que está muerto puede morir? no. En un futuro dijimos que no, porque el que está muerto, a no ser de que en un futuro Dios haga un milagro lo iba, ¿sabes? Pero no. ¿Por qué? Porque está muerto. Por lo tanto, nadie que no ha nacido de nuevo tiene vida y vive y está muertos en sus delitos y pecados. ¿Hasta ahí todo el mundo de acuerdo? Sí. Nadie que no nace de nuevo por la obra redentora de Cristo en la cruz y el milagro de la regeneración por el Espíritu Santo, nadie puede decir que está vivo tiene vida. Por lo tanto, un muerto no puede vivir. Perdón, un muerto no puede morir en un futuro porque está muerto. ¿Alguien que está vivo puede morir en un futuro? Sí. Por lo tanto, la persona que está muerta, la persona que ha recibido vida o está viva, puede morir. Y yo dije una tercera pregunta. ¿Alguien que está vivo en un futuro puede vivir? ¿Alguien que está vivo en un futuro se puede vivir? Sí. Sí. Está vivo, sí. ¿Por qué? Porque el vivir hoy te puede llevar a morir mañana, pero si hoy haces lo que te dicen que tienes que hacer, vivirás mañana. Por lo tanto, hay un proverbio que dice, 7:2, dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Vivirás es futuro. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros conjugamos el pretérito perfecto compuesto, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿vale? Sería, yo he guardado, tú has guardado, él ha guardado, nosotros hemos guardado, vosotros habéis guardado, ellos han guardado. ¿Qué significa? Que nosotros en este pretérito perfecto compuesto dijimos que los pretéritos significaban lo siguiente. Es un tiempo verbal que se emplea para hacer preferencia a una acción pasada, sin indicar si está terminado o no. Y normalmente los pretéritos perfectos se utilizan en acciones que todavía están en proceso. En acciones que están en proceso, al mismo tiempo que otra acción en el momento en el que se está hablando. Por lo tanto, aquí vemos una acción en que guardar los mandamientos, estar en el amor. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿qué les dice aquí a los discípulos? Si vosotros guardaréis, futuro, permaneceréis. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Pero si yo no hubiese guardado, no permanecería hoy.
Por lo tanto, si nosotros guardamos, hoy será un pasado y mañana será un presente. ¿Entienden eso? Por lo tanto, nosotros entendemos que Él nos da algo perfecto, pero nosotros tenemos que permanecer en eso perfecto que nos da. ¿Amén? ¿Entendido esto? Por hacer una aclaración sobre eso que el otro día lo dije mal. No lo dije mal, me equivoqué de conjugación. Bueno, y estuvimos viendo de que el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer, a santificarnos, y también su obra continúa, ¿vale?, en esa transformación del creyente. ¿En qué? En la imagen de ¿quién? De Cristo. Dios no quiere cristianos que guarden su personalidad, que guarden sus pensamientos, que sean unipersonales, independientes y autosuficientes. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros menguemos, que crezca Él. Que no vivamos nosotros, que viva Él en nosotros y a través de nosotros. ¿Vale? Y estuvimos hablando de Moisés, cuando bajaba y tenía que poner el velo, pero ¿qué dijimos? Que ese antiguo pacto iba a ¿qué? A perecer. Y dice que si el pacto, que fue con juicio, y fue con muerte, fue con gloria, ¿cuánto más este? Que es con gracia, ¿vale? Y que es con vida. Por lo tanto, dijimos de que nosotros no nos poníamos un velo para tapar lo que tenía que desaparecer. Nosotros vamos mostrando cada vez más a Cristo en nosotros, y el mundo tiene que contemplar a Cristo en nosotros. Y estuvimos hablando de Hebreos capítulo... No voy a qué capítulo estuvimos tocando. Hebreos capítulo 8 creo que fue. Y estuvimos tocando también 2 Corintios capítulo 3. Pero yo me voy a ir... Bueno, voy a leer, ¿vale? Porque ya que estamos... Hebreos 8, 6 hasta el versículo 13 dice... Esto es la introducción, ¿vale? Para hacer memoria. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso está hablando de Cristo, ¿vale? Porque así, aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando de la ley, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, que estamos hablando del nuevo pacto que nos alcanzaba a nosotros. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque no permanecieron en ¿qué? ¿Y qué hizo el Señor? Se desentendió de ellos. Aunque Él sigue trabajando con ellos. Es más, en la gran tribulación sigue trabajando con ellos. ¿Vale? Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, cuando nosotros expliquemos esto y expliquemos lo de Moisés, ¿vale? Dijimos que Moisés te tapaba y nosotros al contrario, ¿vale? Nosotros, como dice el apóstol Pedro, somos cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué está diciendo? Que el mundo tiene que leer una carta escrita por quién. ¿Por quién está escrita la carta? Por el Espíritu Santo. Y en nosotros, cada día, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ¿vale? Dice de que nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Claro, y aquí tendríamos que decir que nosotros, hermanos, tenemos que mostrar a Cristo para dar luz
El mundo tiene que ver a Cristo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de observar, en nuestra forma de entender la vida, en nuestra forma de entender las cosas con nuestra mente. Y cuando esto se va produciendo es porque el Espíritu Santo, a través de la santificación, va formando una transformación en nosotros de lo que es imperfecto a quien es perfecto. Por eso tiene tanta gloria y tanto privilegio que el Espíritu Santo mora en nosotros. No porque solamente está en nosotros, sino porque está realizando una obra en nosotros para mostrarla a través de nosotros. Pastor, hay un salmo que dice, Salmo 34, 5, Sí. dice, mirar a Él y brillaréis. Puesto los ojos en Jesús. En Isaías 57 dice, y tu luz está próxima a resplandecer. ¿Vale? Así que, ¿y cómo sabemos de que es así? Porque ustedes saben de que hay un versículo que dice, y para terminar, ¿vale? Hay un versículo que dice, y mientras el hombre exterior se va desgastando, todo el mundo lo lleva al envejecimiento. Pero el texto y su contexto, lo que quiere dar a entender Pablo ahí, es que conforme pasa el tiempo, la obra del Espíritu Santo cada vez se realiza más en nosotros. Y por lo tanto, este viejo hombre exterior, que es nuestra vieja naturaleza, se va desgastando y hay un hombre exterior, un hombre interior, que va cogiendo cada vez, cada día, más peso de gloria y más excelencia. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere ese texto, no a la vejez. Porque hay gente anciana que es muy inmadura. Hay gente anciana que sigue todavía con los rudimentos de nuestra vieja naturaleza y nuestras problemáticas de nuestra carne. ¿Se entiende? Por eso ese texto no habla de ancianidad ni envejecer. Habla de transformación por la santificación por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que os dejo con esta frase que me daba el Señor. Mientras la gloria de Moisés había de perecer, nuestra gloria va en aumento. Amén. Así que bueno, dicho ese recordatorio, empezamos. Vamos a tocar algo más. ¿Qué pasó? Voy muy rápido. Que empezamos y estamos en la introducción. Es una... Sí, es una introducción para recordar lo de la semana pasada, porque claro, yo me he dado los seminarios todas las semanas, pero ahora por actividades y demás lo doy cada 2 semanas. Y claro, siempre intento utilizar unos minutos para que la gente pues refresque un poco la lengua. Entre en contexto. Bueno, hoy vamos a dar algo más que hace el Espíritu Santo. ¿Alguien me puede decir algo más que hace el Espíritu Santo después de la salvación del creyente? Me lo ponen difícil. Después de la salvación, la santificación. ¿La hemos dado ya? ¿Ya la hemos dado ya? ¿Algo más? ¿Que hayamos dado o que todavía no Que hayamos todavía no hemos dado. Vamos a ver. Hemos dado que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos transforma interiormente. Nos lleva a la santificación. ¿Qué más? Nos hace nacer de nuevo. ¿Qué más? ¿Eh? Nos educa. Nos direcciona. más pequeños? Vale. Aparte de eso, ¿qué más? Bien. ¿Cómo? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Está por ahí? Sí, que has dicho que nos ríe. También. Nos capacita. Nos capacita también. Nos fortalece. Ahí nos vamos a quedar. El Espíritu Santo fortalece al creyente y no solamente eso. Nos revela a Cristo intensamente. El Espíritu Santo nos fortalece y nos revela a Cristo intensamente. Por eso, quien no se relaciona con el Espíritu Santo, difícilmente irá a la palabra y difícilmente conocerá a Cristo. Porque ¿qué dice el Señor? Porque Él me glorificará. Tomará de lo mío. ¿Y qué dice? Y os lo hará saber. ¿Quién nos comunica esa información? El Espíritu Santo. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 3.
versículo 16 al 19. Quien lo tenga rápido que dispare. Efesios 3, versículo 16 al 19. Si ustedes estuvieran en el oeste, estarían ahora mismo con un serio problema de rapidez. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para. Vamos paso a paso. ¿Qué dice ese texto? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y el qué nos da, pastor? El ser fortalecidos con fuerza. Con poder. ¿Cómo? Con poder. ¿Qué dije el otro día yo predicando? Dios no quiere cristianos con fuerza. Dios quiere cristianos con poder. Amén. Pero es que hay un problema. La fuerza y el poder no habitan juntos. En la debilidad sí habita el poder. En la fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier momento podríamos decir, ha sido mi fuerza. Pero el apóstol Pablo dice, si he de gloriarme, me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque gloriando en mis debilidades, su poder reposa sobre mí. Por lo tanto, necesitamos entender el ser fortalecido con poder. ¿Por qué hay tantos cristianos que se rompen? Mi pregunta es, ¿por qué hay tanto cristiano en el siglo XXI, a día 7 de junio del 2023, teniendo el tiempo más favorable para tener información, para tener, yo qué sé, capacidad de poder ver un mundo por una simple pantalla y disfrutar del Evangelio en diferentes lugares del mundo? ¿Por qué hay tantas personas que se rompen? Porque tenemos mucho acceso a todas las ventanas, pero no queremos abrir la única ventana que da poder, la intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Es más, uno de los síntomas de fuerza es que busco lo que quiero, no recibo lo que necesito. El Espíritu Santo, no en todo lo que tú quieres alimentarte, lo va a utilizar. Amén. Sin embargo, cuando te metes en su habitación y vas a sus oficinas, ahí ya tú no vas a buscar lo que quieres, ahí vas a recibir lo que necesitas. Amén. Por lo tanto, ¿qué dice? Ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? ¿O en quién, mejor dicho? En el hombre interior. En el hombre interior. El hombre espiritual. El nuevo nacido de nuevo. ¿Entienden eso? Amén. ¿Y qué es lo que sucede cuando el hombre espiritual es fortalecido en el interior? Que el hombre antiguo es debilitado en el exterior. Amén. El hombre interior, cuando es fortalecido, el hombre antiguo es debilitado. Por eso dice que la carne es contra el espíritu. Y el espíritu, y los dos se ponen uno contra otro. Amén. Pero con una diferencia. Al hombre carnal con fuerza no le ganas. Al hombre carnal lo ganas con poder. Los frutos de la carne no se rompen con fuerza. Amén. Se rompen con poder. ¿Entienden eso? Por favor, hermano Efraín, comienza a leerle y continúe, por favor. ¿El mismo texto? Sí. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, a fin de que Cristo more por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y las profundidades y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede
a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Bueno, vamos por partes. Vamos a la segunda parte. Somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Con qué propósito? Pues yo te tendría que leer. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por lo tanto, si somos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, es para un propósito. ¿Qué propósito tiene el ser fortalecidos con la obra del Espíritu Santo en nosotros? Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. A fin, porque cuando Cristo, por el fortalecimiento, por la santificación del Espíritu Santo, por la obra transformadora del Espíritu Santo, consigue de que Cristo esté en nuestros corazones, ahora hay un fin, ¿cuál? De que arraigados y cimentados, ¿en qué dice? En amor. ¿En qué? En amor. ¿En qué? En amor. En conocimiento. Aquí en amor. En obras. En años de evangelio. En tener un puesto en la iglesia, una posición en la iglesia. No dice eso. Dice, a fin que arraigados y cimentados en amor. Dice, escuchen, seáis plenamente capaces de comprender. De comprender. Porque cuando el Espíritu Santo hace nacer a alguien, le transforma, hace la obra de santificación y lo fortalece con poder, porque se relaciona con él y en el medio que él fortalece al cristiano, y eso tiene un propósito, que es que habite Cristo en nuestros corazones y que arraigados por la fe, arraigados por la palabra, arraigados por el amor, cimentados en la palabra, cimentados en la oración, cimentados en la intimidad con el Espíritu Santo, dice, seáis capaces. No dice eso. Dice, seáis plenamente capaces. Porque Dios no quiere medias tintas. El Espíritu Santo no ha venido a hacer un ministerio de continuidad a medias tintas. Para que seáis plenamente capaces de comprender algunos. No dice eso. Dice, con todos los santos. Porque la obra que Él hace para fortalecer al creyente es para todos. Amén. Para todos. Y ahora me preguntas, entonces, ¿por qué no todos somos capaces de dejar que haga esto nosotros? Porque nos dejamos llevar por la carne. Porque lo resistimos. Para que todos los santos, dice, perdón, para que plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea anchura, longitud, profundidad y altura. Habla de todas las dimensiones que podemos conocer nosotros en nuestra existencia. No hay más. Altura, longitud, anchura y profundidad. Si alguien conoce alguna dimensión más, que me la diga porque yo no la conozco. Falta un agujero negro, pero todavía no me montan nunca. Así que, por lo tanto, en todas las dimensiones conocidas por nosotros, Él quiere que Cristo se nos revele a nosotros. Y que podamos comprender en su plenitud la persona de Cristo. Y dice, y de conocer el amor de Cristo. Porque, escúchenme, yo no sé ustedes, pero el amor no se conoce por conocimiento. Perdónenme, pero yo después de unos años de cristiano, y en mi humildad todavía soy muy joven, en unos años de ministerio y predicando, he entendido algo. El amor se conoce a través de obras. No me digas que me quieres y me defraudes cada 2 por 3.
mejor no me digas nunca que me amas y muéstramelo con tus obras. Por eso, Cristo se revela para que entendamos y podamos conocer el amor de Cristo, que excede, supera, rebasa. No hay capacidad para ello. ¿Dónde? ¿Excede qué? ¿Excede qué? Bueno, pues tú estudia, a ver si es verdad que lo entiendes. Tú estudias. Léete 325.400 libros. Escúchate 25.400 predicaciones. Pero tú no eres. Tú no tengas experiencias con él. Dice, excede todo conocimiento. Para que seáis, ¿qué dice? ¿De qué? De la plenitud de Dios. Es decir, que cuando tú tienes la capacidad de comprender, cuando tienes la capacidad de conocer, ¿es para qué? ¿Seamos? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho esa palabra así en palabras básicas? Es que el que Él haga su obra en nosotros es para que nosotros conozcamos, comprendamos y poder ser llenos. Eso es lo que nosotros conocemos como la llenura del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu de Dios no es, perdónenme, no es ser un espectáculo andante. La llenura del Espíritu, la llenura de Dios, no es ser un espectáculo andante, ni ser un recibidor de profecías a doquier. Escúchame. Ser llenos de Dios, del Espíritu de Dios, es que Él está haciendo su obra en nosotros y estamos conociendo y comprendiendo quién es Cristo para nosotros, quién es Cristo en nosotros y quién es Cristo a través de nosotros. ¿Amén? Amén. Vale, pues muy bien, me parece fenomenal. Vamos al siguiente texto. Juan capítulo 16, versículo 14. ¿16, 14? Sí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Léelo otra vez, por favor. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Él me glorificará. Y dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya tienen la explicación de ese texto, con el texto anterior que hemos leído. ¿Se dan cuenta? Capítulo 16, versículo 14 del Evangelio de Juan. Esta frase, este texto que Cristo dice a sus discípulos, nos lo revela el Señor en Efesios capítulo 3, versículos 16, 17, 18 y 19. Pastor, ¿cómo glorifica el Espíritu Santo a Cristo y dice que tomará de lo suyo y nos lo hará saber? Efesios 3. Somos fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que hace es que Cristo habita en nosotros, que nos arraiga, nos alimenta, nos hace comprender con la plenitud, nos hace no solamente entender y conocer, sino también que nos hace el qué, que seamos llenos. ¿De qué, pastor? De la plenitud de Dios. Eso es cómo el Espíritu Santo glorifica a Cristo. No sé si da. Bueno. Venga, lo vamos a hablar. ¿Qué dijimos de una persona que nacía de nuevo? ¿Dónde nacía de nuevo? En el Espíritu, vale. Ahora, ¿nuestra mente es transformada? ¿Eh?
¿En el mismo momento? No, No. en el mismo momento no. Entonces, Puede haber infecciones. claro, Puede haber- Ojalá. entonces alguien puede nacer de nuevo y tener el qué? Unos hábitos antiguos. No una práctica de pecado. Oigan, Claro, ¿Eh? claro, claro. porque la práctica de pecado en el momento que viene a tu vida, haces así tú, Se acabó. soy un pecado. Claro. Vale, y el arrepentimiento es metanoia, cambios de dirección. Voy para acá y cambio para acá. Pero aunque doy un giro de 180, eso no significa de que mi mente, porque es mi hombre interior. Qué bien. Ahora mi mente empieza a comprender cosas, pero no todas de golpe. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros, ¿dónde tenemos que renovarnos? En el En el espíritu de nuestro entendimiento. Romanos. Dice, en lo que hemos leído de Efesios, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Vale? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios por el Espíritu Santo. Si nosotros no nos abrimos a entender las cosas, porque hermano, el mundo espiritual también es entendible, siempre y cuando sea renovado. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? A ver, aquí hay una médica, no tengo otro ejemplo, se me ha ocurrido este. El SIDA. Una enfermedad creada por el qué? Por el pecado. ¿Vale? Ahora, esa enfermedad que es creada por el pecado, llega un momento que habita en el hombre o en medio del hombre, pero ¿qué hace el hombre con el proceso del tiempo? Al principio no tenía cura, la gente se moría, luego tuvieron ensayos para arriba abajo y ahora la entienden y la tratan. Y la gente con VIH tiene ya una calidad, una esperanza Que de sí, vida la calidad de vida no mueren. Es muy difícil que mueran de VIH. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente, las personas, tuvo que entender cuál era su enfermedad. La medicina tuvo que entender a través de qué, de estudiar la enfermedad y de ver casos que intentaban tratarla y no acertaban hasta que tuvieron un proceso en el cual estuvieron acertando. El cristiano tiene que entender cuál es su problemática. Y nuestra problemática es que somos pecadores. Somos pecadores. Pero que hay una forma de que esa no me lo cojan como algo fijo, ¿vale? Para entendernos, nuestra enfermedad tiene que ser tratada. Y nuestra enfermedad no es una enfermedad física, es una enfermedad de hábitos, de sentimientos, de emociones. Por lo tanto, si no nos renovamos en el espíritu de nuestro entendimiento, no seremos capaces de ver dos cosas. Una, que los primeros afectados somos nosotros. Y que los primeros que necesitamos ser tratados somos nosotros. Si nosotros tuviéramos esas dos visiones, acabaría la visión de que es el hermano, que es la hermana, que es el... ¿Vale? Por eso tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento para poder empezar a dejar tratar al Espíritu Santo con nuestras vidas. Así que somos fortalecidos por el Espíritu Santo y somos privilegiados en que el Espíritu Santo nos revele a Cristo, ¿vale? Por tratar con Él. ¿Qué más cosas hace? Ha dicho la hermana que el Espíritu Santo, que hace también, guía al cristiano, ¿sí o no? Dame un par de textos, por favor. Cogerme algo por ahí que les venga a la mente. Rápido. ¿No tenéis ningún texto así? Venga, vamos a coger un texto. Romanos 8:14. Cógete... Aurora, cógete Gálatas 5:18. Sí. Pero te está leyendo en 13. Gálatas. Pero cuando el Espíritu Santo venga, de verdad... Léete el 13 y el 14.
Cógete Juan 16:13. ¿Lo leo? Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Dónde estás? Juan 16. Romanos 8:14. No, Juan 16, 13. Cógete Romanos 8:14. No, bueno, es que eso es Diga, anterior. Lo he dicho, Romanos 8:14. Eso es anterior, pero está bien, porque ahora aquí vamos a ver el cumplimiento. Romanos 8, 14. Sí. Gálatas, ¿cuál va a ser? Gálatas 5:18. ¿Te has leído Juan 16, verdad? Juan 16, 13. Ya lo tengo. Venga, dispara. Vamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Bueno, está ahí. Porque todos los que son guiados... No, es que hay algunos que tienen el privilegio de ser guiados y otros no. ¿Se dan cuenta? No, pastores, que a mí el Espíritu Santo no me guía. Ah, vale. Vale. Te guías tú solo, ¿no? Vale. Pues dime cuando zarpas, porque yo en tu barco no me monto. ¿Por qué? Porque vas a pique. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos, pastores, los que no son guiados, yo me quedo con el texto. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Vale. Pastor, entonces los que no son guiados, yo me quedo con el texto. No son hijos. Ahora vamos a leer Gálatas 5:18. Pero si sois grandes por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, Guiados. ¿qué dice? Que no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. ¿Qué es lo que significa estar bajo la ley? Agua, maldición. Obedecer, Bueno, sí, pero yo me voy levantar, más grave todavía. ¿La ley para qué se dio? Para condenar. Para llevarnos a Cristo. La ley se dio por dos cosas. Una, para conocimiento de lo que es pecado y transgresión. Amén. Y dos, para que entendiendo que no podíamos cumplir la ley, fuéramos dirigidos a Cristo. Que Él es el que cumplió la ley. Esas dos funciones. Ahora, si nosotros no somos guiados por el Espíritu, ¿qué estamos? muertos. Bajo la ley. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que si estamos bajo la ley, vamos a entender o nos van a hacer entender que nuestra vida no es una vida que agrada a Dios y que tenemos una solución en Cristo. Si no es así, olvídense. Yo me quedo con el texto, como siempre digo. ¿Qué dice Juan capítulo 16 que hemos leído antes? Él os guiará. Él os guiará. ¿Eso quién lo dijo? Jesús. ¿Hablando sobre quién? Del Espíritu Santo. Él os guiará, dijo Jesús, del Espíritu Santo. Por lo cual, todo el que es guiado por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Así que uno de los privilegios que tenemos, uno de los grandes privilegios que tenemos, ¿cómo es eso? Repítame. ¿Cómo has dicho, Pedro? ¿No me has dicho una frase en portugués? Mi mente está ahora, me confundo. Bueno, que esto es uno de los privilegios, hermanos, que tenemos todos los cristianos. ¿El qué, pastor? El ser conducidos por quién. Vale, ¿quién es el Espíritu Santo? Vale, descríbeme los atributos de Dios. Omnisciencia.
sabe todo en todo momento, en todo lugar. Por lo tanto, creo que es un gran privilegio dejarte guiar por alguien que sabe todo. ¿Vale? ¿Qué más? Omnipotente. Es más, ¿omnipotente qué es? No, que fuera de él no hay poder, que es diferente. Porque si él tuviera todo poder, ¿vale? Podría decir de que en cualquier momento podría perder algo de poder. No, él es la fuente de todo poder. Fuera de él no hay poder. ¿Qué más? Hemos dicho que es omnipresente. Está en todo lugar. Da igual, como dijo el salmista. Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al Seol, allí me encuentro contigo. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? ¿Dónde huiré? Por lo tanto, es un gran privilegio que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hay gente que tiene tanta dificultad para encontrar el norte, como se dice vulgarmente? Porque somos nosotros nuestro propio guía. Somos nosotros nuestra propia veleta. Es más, somos capaces de ver un viento contrario a 200 kilómetros por hora y querer ir contra. Somos así de inteligentes. ¿Eh? Nos dicen, allí va a caer un rayo, para allá que va a pasar. ¿Eh? Y el Espíritu Santo te está diciendo, no vayas, no vayas. ¡Ey! Estoy haciendo señales, no vayas, no vayas. Pero los que son hijos entienden algo. Que la persona del Espíritu Santo es el mayor privilegio que podemos tener como hijos, ser guiados por él. Amén. ¿Qué más? Hemos dicho que él hace otra cosa más. ¿Qué más hemos dicho que hace? Bueno, esto lo vamos a dar más adelante. Él es el consolador del creyente, quien nos consuela. Pasamos a otra cosa. ¿Qué más? Nuestro amigo. Nuestro ayudador. Bueno, nuestro ayudador también. ¿Qué más? Que nos convence de pecado, ¿no? Pero eso es antes. Eso es antes de ser creyente. Pues muy fácil. Por ejemplo, él es el que produce frutos en nosotros. Antes. No, eso es después de ser creyente. Produce fruto en la vida del creyente. También lo vamos a dejar, podemos ver Romanos 14, 17. Alguien que lo lea rápido. Que quiero ir a una cosa. Aquí quiero ir. Esas dos cosas, él consuela al creyente, él da fruto en la vida del creyente, o mejor dicho, produce fruto en la vida del creyente. Lo vamos a dar más adelante, ¿vale? Pero ya os lo digo, para que vayáis a tener una introducción. Romanos, que lo tenga que dispare. 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz. Y gozo Justicia, paz y gozo. en el Espíritu Santo. Anda, es que si me doy el pan, ni gozo ni justicia. Pues no. Ahí va. Pan, justicia y gozo. Con el Espíritu Santo. Si no es con el Espíritu Santo, injusticia, desasosiego y calamidades. No hay otra. ¿Vale? Así que bueno, seguimos. Vamos a la obra del Espíritu Santo en relación con el ministerio o servicio. A esto quería llegar yo. ¿Vale? La obra del Espíritu Santo en relación con el ministerio o servicio del creyente. Bueno, estuvimos hablando, hermanos, que el Espíritu Santo hacía una obra continuada a lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Iba a realizar su ministerio en el mundo y a través de aquellos que alcanzara en el mundo, que son la Iglesia de Cristo, que en eso somos nosotros. Pero
el Espíritu Santo no para su obra ahí. Y en gran parte, o digamos que en su plenitud, para que el cristiano sea eficaz, pueda dar fruto, pueda ser, ¿cómo se dice esto? Eficaz, ¿no? Ay, Dios mío. Cuando es efectivo en el ministerio, en el servicio, es porque el Espíritu Santo nos dota, nos capacita para ese servicio. ¿Sí o sí? Sí. Vale. Vámonos a Zacarías capítulo 4, versículo 6, por favor. Léelo, alguien que lo tenga. Zacarías 4:5. 4-6. 4:6. Entonces, A ver, 3, 1, 2, 3. Lee. Venga, Angélica. entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, este texto, hermano, nos lleva a algo. El servicio espiritual, ¿qué es? ¿Por capacidad? No. ¿Por talento? No. ¿Por fuerza? Si no, no salía. Ni tú ni ninguno. Por lo tanto, aquí lo que la palabra nos enseña es que para que haya un servicio espiritual, tiene que haber una capacitación espiritual. Y esa capacitación, lo que este texto nos enseña, que desechando fuerza, desechando ejército, desechando talentos, es con su espíritu. Por eso, hermanos, tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo, para la obra del servicio, ministerio del creyente, si no es por el Espíritu, jamás podrá ser un servicio espiritual. Jamás podrá moverse en un poder espiritual. Jamás será eficiente espiritualmente. Emocionalmente puede ser. Yo mañana, por ejemplo, mi hermano José está aquí, toca la guitarra, que es una maravilla. Me puede hacer bien, pero si él no se deja capacitar por el Espíritu y servir por el Espíritu Santo, no puede ser un servicio espiritual. Será un servicio por un talento humano, aunque sean coros, sí, aunque sean coros. Miren, el otro día leí un texto que de verdad, que me hizo un bien, que dije yo, de verdad, ¿cuántas veces haber leído yo este texto? Y no me he dado cuenta. A ver si lo puedo encontrar. Miren, hay un texto que dice, creo que fue en Proverbios, ¿dónde fue? ¿Dónde lo leí? ¿Dónde he leído del vino? Que lo puse en el grupo de la iglesia. ¿Lo tienen ahí? Búscalo, por favor, a ver qué texto era. Lo puse los dos. Proverbios 23-29. ¿Lo pueden leer? Sí. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Todas esas consecuencias, ¿para quién son? Para los que se detienen en el vino. Bebidas alcohólicas, fermentadas. Seguimos. Para los que van buscando la mistura. Para los que van buscando el qué? La mistura, las mezclas de cosas. Más. No mires al vino cuando rojea. No sé qué significa eso. Cuando resplandece su color en la copa. Su
Su entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Todo ojo mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que hace en medio del mar, como el que está en la punta del mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. ¿Cuándo despertaré? Aún no lo volveré a buscar. Mira, todas esas consecuencias, si ustedes se pueden analizar cuando una persona bebe. Escucha, yo he conocido gente que se ha roto los dedos, y discúlpenme lo que voy a decir, para la vergüenza mía y para la gloria del Señor. Yo no siempre he sido pastor. Yo he visto a gente ebria que se ha roto la mano, está así al desfallecer. ¿Verdad? He visto que una persona tranquila y sensata bebe y se vuelve un demonio de tamaño. He visto de que incluso han perdido hasta la orientación. Estaban de repente en un lugar, se me ha acabado. ¿Sabes? En la conchinchina. Dice, estas son las consecuencias de aquellos que se detienen en el vino. Y el apóstol Pablo en Efesios dice algo, dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros podemos ser tendentes por lo que produce el vino en nosotros, ¿vale? Porque el vino, cuando tú lo ingestas, lo ingieres, produce algo en nosotros. Y las consecuencias son esas. Dice, no os embriaguéis con vino. El apóstol Pablo está tomando ese proverbio en su mente. Pero dice, en lo cual hay disolución. Punto y coma. Ahora os voy a dar algo que es precioso. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo viene Espíritu ahí? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Para que luego digan que congregarse no es importante. Me río yo de los que esos son guiados. ¿Vale? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros. ¿Quién son vosotros? ¿Los que están ahí fuera en el barrio? La iglesia de Cristo. Hablando entre vosotros, ¿qué? Salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios vivo y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, también es una forma de llenarnos, ¿cómo? Hablando los unos con los otros, cánticos espirituales, salmos, el ejercer nuestra convivencia entre hermanos para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta qué importante es también el ser lleno del Espíritu Santo con esas áreas? ¿Ahora entendemos ese texto? Pues me alegro. Vamos a hacer otra cosa. Él nos capacita. Ya hemos visto de que el Espíritu Santo llena al creyente y es lo que nos aconseja para poder hacer ese servicio, porque Él es quien nos capacita para un servicio espiritual. Vámonos a Marcos capítulo 16, versículo 15, por favor. Y mirad, por favor, cógete Lucas 24, 49. 24, 49. Marcos 16, 15. Lucas 24, 49. Quien lo tenga que lo lea, por favor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué manda el Señor? ¿Es una opción? No. Y es un mandamiento. Palabra terminada en D. Todas las palabras que ustedes vean que nos manda el Señor a hacer algo terminado en D, eso es un mandamiento. Y predicar por todo el mundo, y predicar el Evangelio, y predicar el Evangelio. Voy a hacer otro inciso. Predicar el Evangelio a toda criatura. Vale. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué dice Lucas aquí? Dice,
quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis... Investido. ¿Con qué? Poder. ¿De dónde? De lo alto. Vale. Lee el comienzo del versículo. ¿El mismo capítulo? Sí, por favor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué dice que enviará a Cristo? La promesa. Es decir, que ya estaba en la mente de Dios. Y Cristo dice, yo os enviaré lo que ha prometido mi Padre. ¿Y de quién está hablando ahí? ¿Para qué? ¿Qué dice Marcos 16:15? Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Esto quién lo manda? Cristo, ¿no? A los que iban a recibir esa promesa. Vale. Juan el Bautista, que dice en Lucas capítulo 3 versículo 16, y después de mí viene uno, porque yo bautizo con agua, pero ese os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué dice antes Cristo en el capítulo 1 de Hechos, versículo 18? ¿Alguien que lo busque y que lo lea? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que en el capítulo 24, versículo 49, le está diciendo que el Señor ha provisto una promesa que yo os voy a dar, ¿vale? Que es recibir el poder del Espíritu Santo, porque en el capítulo 24 Cristo ya está resucitado. Y en el capítulo 20, Cristo aparece en medio de los discípulos y dice, paz a vosotros. Hey, yuju. Tenéis miedo, ¿no? Y dice, bueno. Dice, y soplando sobre ellos recibieron el Espíritu Santo. Capítulo 24 dice, yo os mandaré la promesa que ha prometido mi Padre. ¿Para qué? Para que vayáis y prediquéis el Evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Y cuando va a ser ascendido al cielo después de 40 días, le dice, oye, quedaros en la misma ciudad que os he dicho, en Jerusalén, porque recibiréis poder de lo alto. Es decir, hace repetición de lo que él quiere entregarles. Recibiréis poder. Recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y me dirás, pastor, ¿por qué haces tanto inciso en esto? Muy fácil, hermano. Porque si no tenemos capacitación por el Espíritu Santo con poder, no podremos ser eficientes, efectivos, serviciales y útiles en las manos del Señor. Porque si no es por el Espíritu, no podemos tener un ministerio efectivo. Ya miras, pastor, pero efectividad, poder, capacidad, capacitación. El Espíritu Santo nos da poder, ¿para qué? La pregunta es, ¿por qué nos quiere dar el Espíritu Santo poder? ¿Por qué quiere Cristo que tengamos poder? ¿Por qué el Padre tiene una promesa para que recibamos poder? Venga, vamos. Para sanar al enfermo. Para hacer milagros. Para hacer negocios multimillonarios. Es simple. Para predicar el Evangelio. Como pastor, que solamente es para eso, ¿te parece poco? ¿Qué es más importante? ¿Sanar a un paralítico o que se salve un paralítico? Entonces, es más importante predicar. Amén. Entonces, ¿por qué la gente predica tan poco? Fácil, porque no hay poder. Es tan sencillo como eso. Entonces, pastor, me estás diciendo que el poder viene solo para predicar el Evangelio y para muchas otras cosas más.
para hacer también prodigios y milagros. Pero ¿qué es más importante, el prodigio o predicar el Evangelio? Miren lo que dice Pablo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, leo yo, ¿vale? Y ni mi palabra, ni mi predicación, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Escúchenme, esto es lo que hacemos el 98% de los predicadores, tener palabras persuasivas. Vemos a uno que le duele la uña, Dios va a sanar tu uña. Sí. Y Dios está diciendo, ¿y a mí qué me importa su uña? No, pastor, ¿cómo le importa a uno? No, no le importa a uno. A Dios le importa la alma. Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Y el Evangelio es predicar a Cristo y Cristo crucificado. Y no predicarlo de cualquier manera. Predicarlo con poder. Dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Como dice, sino con demostración del Espíritu. ¿Cómo viene la palabra Espíritu ahí? ¿Y ahora qué hace? Y es decir, que fue con demostración del Espíritu y de poder. Hace dos aclaraciones. Espíritu y poder. Porque cuando es el Espíritu quien toma una vida y lo capacita para predicar, el poder acompaña a lo que predica. Qué bonito. Por eso dice, ¿y estas señales? ¿Qué dice? ¿A quién? A los que creen. Que hemos dicho que quería poder, ¿no? Entonces, ¿los cristianos, mujeres, los hombres son iguales? ¿Son cristianos? ¿O son gente que cree? ¿O no? Solamente es para el hombre. No. Ahí va, un tópico del machismo, perdón, lo siento. No lo quería hacer. Perdonadme, no lo quería hacer. Y a los que creen, estas señales les seguirán. ¿Qué dice? Bueno, como ustedes lo saben, le voy a leer otro texto, ¿vale? Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio, dice Pablo, nuestro evangelio, dice a los tesalonicenses, no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El evangelio tiene que llegar en poder en el Espíritu Santo. Es más, ¿qué dice el apóstol Pedro reconociendo la presencia del Espíritu Santo, predicando y testificando en medio del Sanedrín con los judíos? Dice en Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y qué más? ¿Quién más es testigo? Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, si no está en medio de lo que nosotros testificamos, en lo que nosotros predicamos, en lo que nosotros hacemos, hay un refrán muy nuestro que dice, paja para el burro. Por lo tanto, necesitamos poder por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba ungido? Dice, ya abriendo el pergamino, Lucas capítulo 4, versículo 19, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, escúchenme. El Espíritu del Señor está sobre mí. Tú imagínate que te cambio o te parafraseo y te digo, el Espíritu Santo me ha llenado. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? Vale. Y ahora sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí vemos muchas áreas del servicio ministerial o del servicio de la predicación. Pero ¿qué dice? A predicar. El año nuevo del Señor. A predicar. Y yo me pregunto una cosa. Si Cristo recalcó esto y hasta los 30 años no lo hizo, es porque le era necesario ser bautizado por el Espíritu, ser lleno del poder, como dice en el capítulo 3 de Lucas, que saliendo del desierto, soportando las tentaciones que hemos visto de que el Espíritu Santo fortalece para soportar, dice, salió en el poder de ¿qué? Y cogió, y según salió de salir del poder del Espíritu, ¿dónde fue? A Galilea. De Galilea hizo la pesca milagrosa. Se convirtieron y llamó a Pedro, llamó a su hermano. Se bajaron a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo este texto. Y a partir de ahí, prodigios, milagros, predicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, y si para Cristo fue necesario, escúchenme, yo voy a hablar por mí. Este imperfecto y vil siervo necesita el mismo poder, que la misma persona del Espíritu Santo le unja, le llene, porque si no, está haciendo un servicio ineficaz, fuera de la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Y sin ningún tipo de poder. Amén. Y el Evangelio no es fuerza, el Evangelio es poder. Amén. Y es por el Espíritu Santo. Termino con esto que les voy a compartir. Una pregunta. ¿Siguieron señales a la predicación del Evangelio? Con Cristo mismamente, con los apóstoles, me da igual. Sí. Vale. ¿Siguieron o no siguieron? Amén. Vale. Ahora, mi pregunta es, si siguieron señales a la predicación del Evangelio, ¿eran importantes? ¿Las señales? Sí. ¿Eran importantes? ¿Por qué? No sé, porque entiendo que sí, no es una demostración. Porque ¿cómo has dicho? Es una demostración. ¿De qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿La has clavado? ¿La has clavado, tío? ¿La has clavado? Es que no, es que señales, esto no es un circo. ¿Pero quién ha dicho que es un circo? ¿Quién es esto para decir que es un circo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Cristo era Ángel Cristo en vez de Jesucristo? Ángel Cristo aquí era un domador que llevaba un circo. Las señales eran necesarias. Los apóstoles no solamente predicaron, las señales le siguieron. ¿Por qué? Porque era una demostración que lo que Cristo había dicho era real. Si no creéis en mí, creed en lo que hago. Mateo 9:6, por favor. Mateo 9:6. Con esto acabamos, de verdad. De verdad es el momento. Termina usted, va a empezar pastor. 9:6. Ya lo tengo. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué estaba haciendo ahí Cristo? La demostración. Escuchen. Mateo 9:6. ¿Qué estaba haciendo ahí Cristo, por favor? Demostrar. Según ese texto, perdonan los pecados, ¿no? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tenido sobre una cama, y al verlo Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Bueno, en Marcos dice, y estando enseñando Jesús en una casa, trajeron 4 amigos a un paralítico y no podían entrar. Y subiendo a un techo, hicieron un agujero. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Predicando. Y había mucha gente. Le bajaron y dijo, bueno, tus pecados te son perdonados. Y hacen todo lo demás. ¿Quién es este para perdonar pecados? Que lo digas una cosa, pero para perdonar pecados, ¿quién es este para perdonar pecados? Y hace así. Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra, ¿qué es más fácil?
¿Decir tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Bueno, para que sepáis de que las señales son necesarias. Os voy a hacer una demostración. Ya que no creéis a lo que digo, vais a creer a las acciones que siguen a la predicación. Levántate, toma tu lecho de tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Hermano, que nos tiene que dar vergüenza buscar a Dios para recibir poder y que Dios se manifieste por vuestra predicación y que manifieste vuestra predicación prodigios y milagros que confirman el poder de Dios. ¿Entienden esto? Pues termino con esta frase. Las señales no eran la predicación. Las señales no son la predicación del Evangelio. Las señales son la evidencia del poder y la autoridad del Evangelio. Por lo tanto, si el Evangelio no cambia, sigue teniendo poder. Vale, entonces, ¿por qué los prodigios no se manifiestan? ¿Por qué las señales no se ven en medio de la iglesia? Yo creo que sí. Pero de pasar no. Y también, ¿se escucha? Ya es un milagro. Vale, perfecto. Pero si yo te digo de un Dios que sana, También. ¿es que Dios no sana? Entonces, ¿por qué no hay sanidades? Si yo te digo que Dios liberta de espíritus inmundos, ¿por qué no se libertan los espíritus inmundos? Ah, porque el Evangelio ha cambiado. No. Porque no hay poder. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ya está? Y yo creo en un Evangelio de poder. Creo que el Evangelio tiene poder. Creo que el Espíritu Santo es omnipotente y donde se predica su palabra y el Espíritu Santo tiene capacitado a un hombre o a una mujer para predicar su palabra, las señales son fruto del poder del Evangelio. Así que, hermanos, el Evangelio no son las señales, pero las señales son la evidencia del poder del Espíritu Santo cuando somos testigos llenos de poder y predicando el Evangelio. Amén. Así que, bueno, hermanos, nos quedamos aquí. Son 9:25. Vamos a darle gracias al Señor. Ahora los hermanos van a estar con los ensayos, ¿vale? Y nosotros estaremos glorificando el Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias, por favor. Unos instantes de reverencia y ya terminamos. Iván, por favor, Julia, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno y glorioso Dios, gracias, porque un día más hemos podido disfrutar de los deleites de tu palabra, de los tesoros escondidos que a ti, Señor, te ha placido revelárnoslos como niños. Te rogamos que lo que hoy, Dios mío, hemos estado observando en tu palabra, te ruego, Espíritu Santo, que nos lleves cada día a la capacitación, cada día a la santificación, cada día a parecernos más a la persona de nuestro Salvador Jesucristo, y que cada día no solamente nos quedemos con la obra que haces en nosotros, sino que estamos dispuestos, henos aquí, para la obra que quieres hacer a través de nosotros, para alcanzar a otras muchas vidas que necesitan encontrarse contigo en la cruz. Por lo cual bendigo a mis hermanos y a mis hermanas, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.